Seguimos en Efecto Mariposa, 14:23 minutos, Arancha, y vamos a cambiar rotundamente de tema. Vamos a presentar nuestra primera entrevistada del día de hoy. Vamos a hablar con Julia Blota, que es profesora de yoga, es yoga terapista y además se dedica al estudio del movimiento y la salud como camino. Vamos a presentarla. Hola Julia, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. ¿Todo bien? Todo bien, muy bien. Bueno, Julia, te convocamos para que nos cuentes un poquito primero. Bueno, sos profesora de yoga en estos tiempos. ¿Cómo empezaste en esto? Porque además sos muy joven, me consta. Sí, tengo 25 años. Mirá, ¿quién pudiera, verdad, ¿no? Quien volviera. ¿Quién volviera? Sí. La verdad es que empecé sobre todo por herencia un poco. En mi familia siempre estuve rodeada de libros sobre filosofía hindú, budista. Mi tía abuela, que tiene 95 años ya, estudió las enseñanzas de Yogananda, que es un maestro hinduista. Así que básicamente siempre lo recibí medio de herencia. Y te gustó, evidentemente. Y siempre tuve esa pasión, ¿no? Como esa búsqueda más espiritual. Y después también empecé por algo muy gracioso, igual medio random. A ver. Que yo tenía 17 años, no Sí. sabía bien lo que era el yoga, sí conocía las enseñanzas filosóficas, como acabo de mencionar, pero no sabía lo que era el yoga. Y un día me acuerdo que estaba una tarde después del colegio, del secundario, con una amiga tomando una cerveza en la plaza, nada Sí. que ver, y otra amiga de la primaria me llama, Clarita Ballestero, y me dice, che, ¿no querés venir hoy a las 7 a una clase de yoga? Y le digo, bueno, ¿sabes qué? Voy. Le digo a mi amiga y vamos las dos. Las dos después de haber tomado una cerveza, ¿no? Claro, a la imagínate. clase de yoga. A la clase de yoga. A mi amiga me digo que se desmaya en uno de los ejercicios, en una de las posturas, porque le bajó la presión. Sí. Y bueno, a mí me encantó. Y desde ese momento quedé conectada con el yoga. Me pateó un poquito la cara al principio, por así decirlo, porque es una práctica muy profunda, ¿no? Entonces, si no estás acostumbrado, no sabes con lo que te vas a encontrar, a veces moviliza mucho algunas estructuras que tenemos. Bien. Te vamos a hacer otra pregunta respecto de esto puntualmente. ¿Cómo en estos tiempos de pandemia, vos me imagino tenías alumnos, dabas clases en algún lugar físico, ahora cómo te agarró la pandemia con todo esto y lo que simplifica un cambio de hábitos a la hora de cuando das clases o la vida normal de cada uno de nosotros? Bueno, sí, yo estaba dando clases de forma presencial. Este año todavía no había empezado a dar presencial porque la pandemia empezó a mediados de marzo. Claro. Entonces todavía estaba buscando lugares para empezar a dar, planificando las clases. Y te agarra esto. Y me agarró la pandemia. Así que directamente, al principio, empecé por Instagram Live, de forma gratuita, que de hecho lo di como 3 semanas o 2 semanas al principio de manera gratuita, abierto todos los días, daba práctica de yoga. Sobre todo para que si la gente no tenía nada que hacer, por lo menos ofrecer lo que yo sé hacer, que es dar clases de yoga. Y bueno, y después me empecé a dar cuenta que la gente se estaba sumando y se copaba, y además mis alumnos antiguos me preguntaban cuándo iba a volver a dar clases, también de forma más particular, porque también doy particulares. Entonces decidí empezar a usar Zoom. Después Zoom no me funcionó muy bien, así que ahora doy también por Google Meets, uso las dos plataformas. Y bueno, y la verdad es que se sumó bastante gente, también hago mucha pay publicity en Instagram, pero la verdad es que sobre todo es boca en boca. Es de boca en boca. Boca en boca de personas que toman clases conmigo, y la verdad es que les empezó a hacer muy bien, ya que el yoga trabaja en la mente, en el cuerpo y en el espíritu, o sea, un combo atraviesa... completo.
atraviesa muchas capas, ¿no? Muchos cuerpos sutiles que a veces no tenemos contacto con los mismos o no somos conscientes, ¿no? Por así decirlo. Entonces, por ejemplo, mi mamá, que en esta pandemia empezó a tomar clases, mi mamá y su esposo, Marcos, empezaron a tomar clases conmigo y ya son parejas hace bastantes años. Y empezaron a tomar clases conmigo y la verdad es que mi mamá tenía mareos, se estaba sintiendo mal, se mareaba y se le pasó con las clases. Con las clases, o sea, pudo controlar esa dolencia que tenía. Tenía esa dolencia y también aprovechar, ¿no?, el tiempo que propone la pandemia de tener más tiempos para encontrarnos con nosotros mismos y hacer cosas que nos hacen bien, ¿no? Como también replantearse un poco los hábitos que uno sostiene. Totalmente. En relación. Juli, soy Arantxa, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Yo quería preguntarte dos cosas a nivel práctico. Uno, los rangos de edades de la gente que se conecta. Decías que lo hacía tus papás, o sea, digo, tu mamá, ¿no? Y su pareja. ¿Qué edades de gente tienes? ¿De todo tipo? ¿Tienes, por ejemplo, chicos? Sí, la verdad es que de todo tipo. Por ahora, niñes todavía no estoy dando, sino sí a mis sobrinos les he dado algunas clases, porque no tengo una formación hecha en niños todavía, y yo no me animo, a ver, lo puedo hacer perfectamente, pero yo soy de las que creen que realmente, bueno, el yoga es una práctica milenaria, súper profunda, súper abarcativa, y para mí tenés que estar muy preparado. Tal cual, muy prudente de tu parte, entonces, no querer inmiscuir en el mundo a lo mejor infantil, ¿no? Si no te claro, es que me parece que uno tiene que tener conciencia, ¿no?, de lo que sabe, de lo que puede dar y tener como esa propia limitación también, que a la vez no es una limitación, son puertas. Entonces, la verdad es que niñas todavía no, sí mis sobrinos que se coparon con algunas clases, pero en general los niños son clases mucho más dinámicas y divertidas, ¿no? Claro. Los nombres de las posturas son distintos. Y tengo tengo una pregunta más al respecto, digamos, vinculada a esto de la practicidad que te decía. ¿Te has encontrado con alguna dificultad a la hora de que sea como por videollamada o por, digamos, digitalmente? Porque yo hice yoga hace unos años, un par de años, no había hecho nunca, y el profesor de yoga se te acerca, te corrige la postura, digamos, se conecta contigo también desde ese lugar, ¿no? De la relajación. El tacto. Claro, desde el tacto y desde la guía, ¿no? Sí. Mira, primero termino con la primera pregunta. Sí. Las clases que doy son desde adolescentes hasta adultos mayores. Sí. Es decir, trabajo con elementos de la casa. Okay. Entonces, en ese sentido, se combinan un poco las dos preguntas que me hiciste. Porque yo, cuando es presencial, trabajo con elementos también. Los elementos pueden ser un bolster, el mat, obviamente, un ladrillito de yoga, que en este caso lo reemplacé por un libro gordo. El otro día una alumna sacó la guía médica del 2015 para hacer la clase y encima se las hago pisar los libros. Así que bueno, pisando el libro de guía médica. Entonces, con esas herramientas que uno va encontrando en la casa, también facilita a la hora de generar las posturas, a la hora de lograr las posturas. Si bien el yoga no se basa en una meta, ¿no?, en lograr una postura, no es para nada ese el objetivo, sino encontrar el equilibrio interno entre la mente, el espíritu y lo físico, está indicado para cada persona particular. Es decir, yo con mi formación que tengo en Feldenkrais, en yogaterapia, en Ashtanga, en Hatha Yoga, bueno, varias cosas que fui aprendiendo también de danza en Julio Boca. Yo me centro en la necesidad de cada alumno particular. Entonces, por ejemplo, si hay una persona mayor, un adulto mayor, trabajamos con silla, trabajamos ejercicios de movilidad, de reeducación postural, de respiraciones, ¿no? Es como muy variado. Es para cada una de las necesidades, ¿no? Depende de la persona. Claro, depende de la persona. Si es una persona que quizás está muy entrenada, ¿no? Muy físicamente entrenada, quizás le viene mejor una práctica más de elongación.
estiramiento, de respiraciones. Si bien mis clases son integrales, la verdad es que trabajamos todo el cuerpo, siempre trato de escuchar, ¿no? También la propuesta, ahora que es por Zoom y que es de una forma online, también hay más comunicación. Por ejemplo, el otro día en una clase con 2 chicos que tengo que son una pareja que empezaron a practicar hace poco, a veces nos colgamos hablando sobre el yoga, sobre también las implicancias que tiene el compromiso con la práctica, no solo a nivel clase, sino a nivel digamos de la vida general, en general, claro, de en la todos vida, los aspectos. sí, como el compromiso que uno tiene con los propios hábitos, con las decisiones, las acciones que uno toma en relación a sí mismo. Exacto. Entonces, bueno, también da lugar a una amplia gama de novedades para mí también como profesora, hacerlo en pandemia. Porque de repente el otro día nos quedamos media hora de la clase charlando. O sea, post clase. Sí, post clase nos quedamos otra media hora charlando y bueno, sí. Son cosas que suceden. Y Julia, ¿qué es esto que te dedicas al estudio del movimiento? ¿Qué significa? Bueno, significa que a mí me gusta mucho moverme. Sí. La verdad es que de hecho ahora estoy haciendo la entrevista caminando, sí. porque soy no te una puedes persona quedar quieta. que se mueve un poco, entonces también el yoga me viene bien a mí me vino muy bien para relajarme, para concentrarme, para generar objetivos concretos, para tener más conciencia, no estar más despierta a la hora de las decisiones, no solo pasan por un impulso, sino por una cosa razonada y pensada y pasada por el cuerpo. Bien. Entonces, mi compromiso con el movimiento es desde los 4 años, que empecé con clásico, después hice expresión corporal, hice Graham. Además sos instructora de esquí, ¿o no? Además, hablando de movimiento. Además. Todo, lo tienes todo, Julia. Hago varias cosas. De hecho, cuando conozco a alguien nuevo, le cuento todo lo que hago y se quedan mirándome tipo de arriba abajo claro. Para ver si realmente tengo 25 años. Claro, por eso, es muy corta la edad. Es que bueno, sí, me gusta mucho aprender. Soy una eterna aprendiz también. Y te voy preguntando la última antes de ir cerrando la nota. ¿Qué influencia tiene la alimentación en todo esto? Bueno, ¿es importante? La alimentación es súper importante. Yo, la verdad es que antes de practicar yoga, me alimentaba de una forma bastante desordenada, en el sentido de que quizás comía mucho a distintas horas, cosas que quizás no me hacían bien o que realmente no necesitaba. Es decir, no me nutrían, ¿no? Claro, no suele pasarse, totalmente. Y bueno, de hecho, Patanjali habla de los 8 pasos del yoga, y uno de los 8 pasos son los yamas, que son las abstinencias que uno tiene, ¿no? Como controles que uno tiene que realizar para poder armonizar armonizar el cuerpo y armonizarse a la hora de practicar. Claro. Entonces, uno de ellos, que está dentro de los yamas, que son las abstinencias, es la no violencia, ahimsa se llama. Ajá. Dentro de ese sutra, esa enseñanza, se busca una dieta vegetariana en lo posible. Todo esto igual está condicionado a que estamos en Occidente, o sea, nuestra cultura, nuestras creencias, nuestra ideología, también nuestro cuerpo, nuestro genoma, el tipo de sangre que tenemos, todo eso condiciona, ¿no? Esto. Pero la idea es que a medida que uno va practicando, también va incorporando algunas de las otras enseñanzas que tienen que ver con la alimentación también. O sea, la forma en la que nos relacionamos con lo que consumimos del mundo de afuera, ¿no? Sí, se entiende. Ya sea la alimentación o la ropa que usamos, lo que vemos. Todo influye, ¿no? Lo que leemos, sí. Todo influye. Y no es una cosa que uno se martiriza y se pone encima, ¿no? Sino que es una cosa que nace y se desarrolla con la práctica en sí. Como te digo, esta primera anécdota que yo siempre la voy a contar, que empecé yoga medio borracha. Claro, o sea, con una cervecita encima. A los 17 años, y bueno,
Y a medida que fui avanzando, hoy en día me tomo una copa de vino y me mareo. Claro, ¿ves? te entiendo. Como que Cosas uno que también pasan. va incorporando hábitos que son sostenibles a lo largo del tiempo. Y Julia, contame, por último, ya te tenemos que ir dejando, contanos dónde te puede encontrar la gente, tus redes sociales, dónde, si quieren tomar una clase, quieren consultarte, lo que sea, dónde te pueden encontrar. Bien, les paso mis redes de Instagram. Sí. Son, por un lado, la red de clases de yoga, donde subo todas cosas relacionadas con el yoga, es Julia-Yogini. Yogini es la versión femenina de yogi. Julia-Yogini, perfecto. Sí. Y después el personal, que es julia.blota. Blota con doble T. Doble T. Sí. Bueno, sí, vamos que no es bota, es blota. Es blota. Porque desde la primaria que me dicen bota... Te dicen bota, me imagino, sí, tal cual. Pero bueno, vamos a instar a la gente a que te busque en las redes sociales, en tus Instagram, sí, y se prenda a hacer esto. Dale, bueno, muchas gracias, chicos. No, gracias a ti. Gracias a vos por la nota con efecto mariposa. Adiós, Julia. Bueno, fue Julia Blota. La verdad que muy interesante. Digo,